la cinematografía, se nos han presentado personajes que lograron escapar de sus adversarios. Ya sea de vida o muerte, algunos reconocidos, otros no tanto. Pero en cambio hay otros que pudieron haber sido los siguientes supervivientes, aunque hayan hecho todo lo posible para sobrevivir, pero simplemente murieron, ya sea por decisiones de la producción, o de los actores. Es por eso que hoy repasaremos los 4 mejores supervivientes en películas de terror, que no merecían morir. Empecemos. A lo largo de nuestra vida, se nos han presentado numerosos accidentes en el mundo que han terminado en tragedia, otros afortunadamente han salido con vida para contar su historia. En algunas cintas cinematográficas se nos presenta a la muerte como un ser sobrenatural que causa pánico entre las personas, como el caso de la película Destino Final. Un joven estudiante tiene una premonición al subirse al avión en el que se dispone a ir a París con sus compañeros. Presintiendo que algo grave va a pasar, él y sus amigos desembarcan antes del despegue. Los que ya vieron la película, el avión sufre el trágico accidente. A partir de ahora los últimos sobrevivientes deberán evitar a la muerte a toda costa, antes que los termine encontrando primero. Alex fue uno de los sobrevivientes del vuelo 180, junto con Terry, Lewton, Billy, Carter y Claire. Una noche su amigo Todd muere asfixiado en su baño, causado por la misma muerte. Alex, al enterarse de la muerte de su amigo, los agentes empiezan a interrogarlo como posible sospechoso, pidiendo ayuda a Claire, explicándole que su destino era que ellos debían morir en el vuelo 180, cambiando su destino por completo. Es por eso que visitan a un funerario, enseñándoles cómo debían sobrevivir a la muerte. ¿Qué pasaría si tú, también yo, Todd, Carter, Terry, Billy, la maestra Lewton, rompimos ese designio? Por alguna razón yo vi el plan de la muerte y lo burlamos. ¿Qué tal si no debíamos morir? ¿Y si no debimos haber bajado del avión? Tal vez sea nuestra hora todavía. Si lo es, no ha terminado y vendrá. Ahora, no luego. A menos que descubramos las pautas y la engañemos de nuevo. Me tientas, hagámoslo. Alex se da cuenta que la muerte está reclamando sus vidas, que deberían haberse perdido en el avión, y los está atacando de acuerdo con el orden de sus muertes. Alex y Claire intentan salvar a los sobrevivientes restantes, pero fallan en sus intentos. En una escena Alex encuentra a Claire dentro de su automóvil, y atrapada por cables con corriente, Alex se sacrifica tocando los cables para dejar escapar a Claire. Más tarde se revela que Alex había sobrevivido después de rescatarla. Incluso no solo demostró escapar de la muerte, también demostró estar dispuesto a sacrificarse, por salvar a sus amigos. La película termina con Carter salvando a Alex de un letrero de neón que cae, pero el letrero se balancea hacia atrás y mata a Carter. Entonces, ¿quién es el siguiente? 3 años después se estrenaría su secuela. En el año 2003, la escena se nos presenta a Kimberly yendo a buscar a Claire en un hospital mental, mencionando que ella y Alex en sus intentos por escapar de la muerte fueron en vano. Alex murió al ser golpeado en la cabeza por un ladrillo que se desprendió de un edificio cercano. ¿Qué mamada? Una muerte estúpida, al mi parecer, lo tenía todo para salir en otra secuela. Pero ya saben el poder del guión. Sin embargo, esta no era la idea original de esta muerte. Otra versión del guión tenía a Alex siendo asesinado por un ventilador de techo. Esta muerte tampoco fue su muerte planeada en el material eliminado originalmente. En una tercera versión del guión, el guión original, se tenía planeado que fuera asesinado por un virus carnívoro. Alex se menciona brevemente en Destino Final 3 y aparece en un metraje de archivo en Destino Final 5. Brutal. Alex pintaba para ser uno de los sobrevivientes de la saga, pero desafortunadamente los productores le dieron cuello en la secuela. Se dice que el actor, Devon Sawa, que hizo de Alex, tuvo problemas para volver en la secuela, por eso la decisión de matar a su personaje, una pena. Alex se lleva el puesto 4.
Verano de 1958, en el campamento Crystal Lake, 2 jóvenes son asesinados un año antes. Un niño había muerto ahogado en las mismas instalaciones. Varios años después, tras ser clausurado el recinto, Steve y su compañera Alice reabren sus puertas tras permanecer varios años cerrado a raíz de los accidentes. A partir de ese momento, comenzará a aparecer gente muerta en extrañas circunstancias. Alice Hardy fue la protagonista en Viernes 13, era una de las asesoras contratadas para el campamento Crystal Lake en 1979, fue quien mató a Pamela Voorhees, y la única sobreviviente de aquella masacre ocasionada por Pamela. Más adelante sería la primera víctima de Jason. Ella llegó más de 2 semanas antes de la reapertura del campamento, y ayudó a Steve, Christie, a hacer que el abandonado campamento quedara en buenas condiciones. Se nos presenta como una heroína, valiente y astuta, usando su inteligencia para derrotar a su agresora. Vengó la muerte de sus compañeros caídos. Tuvo la suficiente fuerza para cortarle la cabeza a su asesina sin problemas. Horas más tarde, Alice es encontrada por 2 agentes de policía. De repente, una criatura sale del lago agarrando del cuello de Alice, tirándola a las profundidades del lago. Personalmente, este final hubiera sido el cierre perfecto. En otra escena, Alice despierta en el hospital confundida preguntando por el niño ahogado. Los policías le mencionan que no vieron a ningún niño en el lago, terminando la película, con Alice mirando a la cámara, diciendo que el niño seguía en el lago. Un año después, se estrenaría Viernes 13 parte 2 en 1981. Después de su horrible experiencia en Crystal Lake, Alice fue institucionada en un sanatorio. En poco menos de 2 meses, fue puesta en libertad. Aún traumatizada, con el fin de enfrentarse a sus miedos, alquiló un pequeño apartamento en Crystal Lake, cosa que sus padres no querían, sin saber que estaba siendo vigilada por Jason. Sería la última vez que viéramos con vida a Alice, recibiendo una llamada telefónica, pero nadie contesta. Decide abrir el refrigerador, cosa que era mala idea. Para su mala suerte aparece la cabeza de Pamela asustando a Alice. Para su sorpresa aparece un hombre extraño, tomándola por detrás clavándole un picahielo en la cabeza. Acabando con la última sobreviviente de Crystal Lake. ¡Se murió! En conclusión, Alice fue un personaje, digna rival de Pamela Voorhees, desperdiciado en la saga. La actriz, Adrienne King, que hizo de Alice, sufrió de acoso por parte de un fanático, a lo que la llevó a que ella tomara la decisión de rogarle a los productores que acabaran con su personaje. En la secuela, en una ocasión, la joven actriz tuvo que encerrarse en el armario de la casa de su hermana para llamar a la policía, cuando el hombre había entrado en la vivienda. El pánico la paralizó tanto que la decisión de reducir su presencia en la secuela fue tomada en conjunto con los productores para evitar su breve exposición. Si nos ponemos a pensar, la actriz estaba en su derecho de terminar con su personaje, todo por culpa de un acosador sinvergüenza terminó arruinando la carrera de una actriz que tenía futuro. Sin embargo, Alice aparecería unos cuantos segundos, en el remake del año 2009, interpretado por otra actriz claro. Volviendo a la ficción, si Alice no hubiera sido asesinada, habría asumido un papel tipo Laurie Strong en la saga Halloween, apareciendo en varias secuelas como contrafuerza de Jason tanto para bien como para mal. Hubiéramos tenido una evolución tipo Ashley Jan de la saga Evil Dead. Pero bueno, soñar no cuesta nada. Alice se lleva el puesto 3. Lo terrorífico y repugnante no es el gore y la violencia, sino el concepto. Del año 2005, dirigida por Eli Roth. Hostel nos muestra una Eslovaquia subdesarrollada, sin ley y lleno de violencia, comenzando con los 3 protagonistas Paxton, Hoss, Oli, buscando diversión en Europa.
pero sus vacaciones serán interrumpidas por dos chicas hermosas que los llevarán a un terrorífico hostel, a diferencia de los dos últimos protagonistas. Paxton fue el único de los dos que logró escapar, interpretado por el actor Jay Hernández. Asesinó a los 3 guardias que estuvieron a punto de matarlo, vengó la muerte de sus amigos, regresó al salón de tortura donde había escapado, para salvar a alguien que estaba siendo torturada por uno de los estranguladores, aunque eso también le costó unos cuantos dedos. La película termina con Paxton yéndose en un tren, tras asesinar al ministro de la corporación. 2 años después Eli Roth sacaría una secuela, en el año 2007. La secuela inicia, con Paxton siendo encontrado por la policía. En otra escena lo vemos que lo habían trasladado a un hospital, siendo interrogado por la policía, hablando sobre su horrible experiencia tras los acontecimientos de la primera película. Para su mala suerte revelando que ellos también forman parte de la organización criminal, mostrando sus tatuajes, torturando a Paxton, abriendo su estómago con un escalpelo. Pero resulta que todo fue un sueño de mal gusto. Marcado por los horrores que vivió en la organización, contándole a su novia el daño que le estaba haciendo este suceso. Sabía que en cualquier momento podrían encontrarlo. La novia de Paxton también le hace una pregunta: ¿cuánto tiempo le dirá a la mamá de Josh lo que pasó, creyendo que su hijo seguía en Europa? Paxton respondiendo alterado: ¿Y qué demonios quieres que le diga? Iría directo a la policía. Sí, alguien debería hacerlo. No, nadie. Tú no entiendes, esa gente está por todas partes. Alguien comenzaría a preguntar, vendría... Su novia responde que ella le dio su dirección a su hermana. No había venido aquí desde que era niña. Difícilmente darían con el lugar. Tuve que preguntarle a mi hermana la ¿Le dirección. dijiste a tu hermana que estábamos Molestando a aquí? Paxton, que esto no era un juego, la intención era que nadie los encontrara, No tendrás esa- yéndose del lugar, y esta sería la última vez que lo viéramos en esta escena. Para encontrar a Paxton siendo decapitado. En esta situación, pudo haber contactado a su embajada para pedir ayuda. Pero no serviría de mucho, tal y como dijo Paxton, a cualquier lugar donde fuera lo encontrarían. Literal. Perdió la cabeza. En lo personal, la muerte de Paxton fue estúpida e innecesaria, pero no lo malentiendan. Hostel 2 es de mis películas favoritas, pero seamos honestos, la muerte que le dieron a Paxton fue injusta. Pasó por muchas cosas antes mencionadas, para morir de esa forma. Si Eli Roth se hubiera dado cuenta que el personaje que mató tenía potencial, la saga no se habría visto afectada, pudiendo incluso advertirles a las chicas sobre el peligro que corrían dentro de la organización. Explorar más a profundidad los planes que tenía la corporación. Paxton pudo ser el siguiente John Connor, pero lo que no pasó, nunca fue, nos hubiéramos salvado de ver esa horrible adaptación que hicieron, y me refiero a The Hostel 3. Son basura. Pero esto no es algo nuevo, ya se volvió una tradición matar al protagonista en sus secuelas. El desarrollo que le hubieran dado a Paxton en esta película, hubiera sido algo increíble de ver, por eso Paxton se lleva el puesto 2. Un personaje con potencial como Paxton desperdiciado, la verdad. Sin duda, lamentable. Antes de terminar, aquí algunas menciones honoríficas. Cabe destacar, el siguiente puesto no es una película, sino una serie.
no es sorpresa de nadie que The Walking Dead haya matado personajes que pudieron formar parte de algo más importante dentro de la serie. La verdad, esta sería una de las peores decisiones que tomaría el rumbo de la serie. Durante el tiempo que Rick estuvo en coma, Shane se encargó de cuidar de Carl. El niño poco a poco empezaría a aceptarlo. Tiempo después se reencontraría con su hijo y su esposa. La primera vez que vimos a Carl fue siendo un niño, demostrando que con el tiempo comenzaría a insistir el manejo de responsabilidad, demostrando ser igual de resistente luego de recibir un impacto de bala en el estómago, intentando buscar desesperadamente a su amiga Sofía. Carl estuvo presente cuando Lori entró en labor de parto. Durante un ataque de caminantes, Maggie tuvo que practicarle una cesárea para salvar a la bebé. Después que Lori muriera, la responsabilidad de dispararle recayó sobre Carl. Como debía pasar, Carl comenzó a resentir la autoridad de su padre, sintiéndose especialmente irritado cuando Rick insistió en que Carl era muy joven para ayudar a defender la prisión del ataque del gobernador. De ser un chico tímido, sintiendo que lo había perdido todo, pasando por muchas cosas, tomando decisiones difíciles, se volvería un soldado de guerra contra los caminantes. Después de que los supervivientes quedaron dispersados debido al ataque del gobernador que destruyó la prisión, Carl y Rick huyeron rumbo a una casa abandonada. Cuando Rick quedó inconsciente, Carl tuvo que defenderse por sí mismo. Afectado por el dolor de haber perdido aparentemente a todos sus amigos, Carl le gritó a su padre por no haber sido capaz de defender a Judith, sin motivos para volver, aunque terminó confesando que estaba terriblemente asustado. Luego de que padre e hijo volvieran a reunirse con Michonne, empezaron a viajar. En el camino fueron atacados por unos bandidos, a los que Rick asesinó con rabia ciega cuando intentaron violar a Carl. Posteriormente Carl empezó a mantener su distancia hacia su padre, no por miedo a él sino por miedo a sí mismo, ya que se consideró un monstruo por haber gozado todo lo que su padre le hizo a esos hombres. Carl y Rick tuvieron un emotivo reencuentro con Judith, habiendo pensado por mucho tiempo creyendo que estaba muerta, así de cabrón, nuevamente con cosas anteriores al apocalipsis, conociendo a compañeros de su misma edad, el chico tuvo que procesar todo esto antes de adaptarse a la comunidad. Eventualmente, acabó sintiendo atracción por una joven llamada Enid, que parecía igual de fuera de lugar que él. Pero no todo lo que brilla es oro, ya que tendría algunos problemas en el grupo. Después de haber encontrado la paz por un momento, pasó esto. El 25 de febrero del año 2018 se emitiría la temporada 8 de The Walking Dead. Esto cambiaría el rumbo de la serie para siempre. I love you, Dad. I love you so much. Que las valquirias te den la bienvenida y te guíen por el gran campo de batalla de Odín. Que canten tu nombre con amor y furia, para que lo escuchemos alzarse desde las profundidades del Valhalla. Y sepamos que has tomado el lugar que te corresponde en la mesa de los reyes. Porque ha caído un gran hombre, un guerrero. Sin palabras. En conclusión, la muerte de Carl fue de las más tristes de la saga, y la más forzada. Como vimos, pasó por muchas cosas antes mencionadas, demostraba ser el sucesor de Rick, vio morir a sus amigos a manos de caminantes y bandidos, tuvo que dispararle a su madre, para salvar a su hermana, sabiendo que no tenía opción, perdió un ojo, sobrevivió de morir siendo atravesado por una bala, en su costado, para morir de una forma tan simple y estúpida, siendo mordido por un caminante. William Riggs pretendió dejar en claro que el motivo se debió a una determinación unilateral por parte de Hank y de los creadores de la serie, algo que era requerido a causa del rumbo del guión.
Lo más probable es que lo hicieron para dejar al personaje a la deriva. Chandler Rigdon, el actor que hizo de Carl, en ese entonces, iba a comenzar la universidad, hasta se había comprado una casa en Georgia, cerca del lugar donde se realizarían los rodajes. No obstante, tuvo que resignar todo ello y mudarse a Los Ángeles para seguir apostando su carrera como actor. Sin embargo, su familia se mostraron descontentos con esa decisión. Cabe destacar que el padre del actor luego borró dicho comentario. La realidad es que el actor no se fue, sino que lo hicieron a un lado sin dar motivos, una mamada la verdad. Cuando en un inicio Carl tenía más importancia en los cómics. En mi opinión, creo que los productores pretendían darle algún giro diferente a la serie. Un ejemplo sería The Boys, dándole un enfoque nuevo y creativo, diferenciándola de los cómics. Pero aquí les salió mal. Él pudo haber sido el quien terminara The Walking Dead, pero bueno, lo que nunca pasó, no pasó. Pero para nuestra fortuna, el actor Chandler Rigdon tuvo una pequeña aparición en la serie, ya no como Carl, sino como otro personaje interpretando a un granjero. Por unos cuantos segundos, siendo su última aparición en este cameo. Un personaje como Carl, que tenía futuro, pero desperdiciado lamentablemente. Por eso Carl se lleva el puesto 1, por mi parte sería todo por el video de hoy, te extrañaremos Carl. Hasta la próxima.